Muy buenas, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el grupo 4 expondrá dos casos, uno sobre la discriminación contra la violencia de género y otra contra la discapacidad. Mi grupo está conformado por David Quiroz, Estefano Díaz, Del Piero y mi persona Iván Machaca. Como caso 1 tenemos el caso de la discriminación hacia las personas con discapacidad en el ámbito escolar. En el 2016, los padres de una niña con síndrome de Down denunciaron públicamente a una escuela que particular en el distrito de Miraflores, Lima, se negó a renovar la matrícula de su hija de 7 años para el siguiente año escolar. La menor había cursado el primer grado con acompañamiento terapéutico y un buen desempeño académico adaptado. La institución alegó informalmente que la niña no se integraba bien y que en el colegio no estaba preparado para atender su condición. La decisión fue tomada sin ninguna evaluación profesional que justificara la exclusión. Los padres sospechaban que la verdadera razón era presión de otros apoderados que no querían que sus hijos compartieran un aula con una niña con discapacidad. En este caso, se refleja una forma de discriminación que aún persiste en algunas instituciones educativas del Perú, pese a que existen leyes claras que protegen los derechos de las personas con discapacidad dentro del marco legal en Perú. Entre una de esas leyes tenemos la ley 2997.3, que más que todo establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación inclusiva en todos los niveles, que las instituciones educativas están obligadas a admitir estudiantes con discapacidad y a realizar ajustes razonables para garantizar su aprendizaje. Doy pase a mi compañero. Buen día, profesor. Mi nombre es David Quiroz Vila. En este momento voy a explicarles qué tipo de violencia se encuentra y qué medidas se tomaron en el primer caso que explicó mi compañero. Bueno, ¿qué tipo de violencia fue? Bueno, hubo dos, violencia institucional y violencia psicológica. Institucional porque una entidad educativa violó el derecho a la educación inclusiva. Psicológica porque la niña fue indirectamente rechazada, afectando su sentido de pertenencia y autoestima. ¿Qué medidas se tomaron? Bueno, se tomaron tres medidas. La primera fue denuncia ante la Defensoría del Pueblo. La familia llevó el caso a la Defensoría, que se pronunció a favor de la niña y exhortó a las instituciones privadas a cumplir con la Ley General de Educación. La segunda fue pronunciamiento del CONADIS. El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad condenó la discriminación y recordó que toda institución educativa, pública o privada, debe respetar el derecho a la educación inclusiva. Y por último tenemos visibilización en medios. El caso se difundió en noticieros nacionales, generando un debate sobre la inclusión real en el colegio particulares. Bueno, ahora tenemos la conclusión que dice que la discriminación hacia las personas con discapacidad en el ámbito escolar sigue siendo una realidad preocupante, incluso en tiempos donde se promueve la inclusión como un principio fundamental de los derechos humanos. El caso ocurrido en el caso en Perú, donde una niña con síndrome de Down fue rechazada por una institución educativa privada. Evidencia como la exclusión puede manifestarse de formas sutiles, pero igualmente dañinas. Negarle la matrícula a una menor solo por su condición es una forma clara de violencia institucional y psicológica que no solo vulnera su derecho de educación, sino que también afecta su desarrollo emocional, social y personal. En este momento le paso con mi compañero para que explique el segundo caso. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a exponer el caso 2 de discriminación hacia personas con discapacidad en el ámbito laboral. Este es un caso de 2023 sucedido en Lima. Se trata de Alfonso, un muchacho de 20 años con discapacidad auditiva que postuló a un trabajo donde fue asignado a un puesto que no se ajustaba a sus capacidades, que aunque la empresa estaba obligada por ley a ofrecerle un puesto que se ajuste a sus funciones o a sus capacidades, el empleado fue relegado a tareas de atención al cliente por teléfono, a pesar de que tenía dificultades para la comunicación verbal. Después de un mes de trabajo, cuando solicitó un cambio de puesto, fue despedido bajo el pretexto de que no estaba cumpliendo con las expectativas laborales. Bueno, en este caso hubo discriminación laboral contra una persona con discapacidad, violación de la Ley General de Personas con Discapacidad, que es la ley número 29.973, que establece que las empresas deben hacer ajustes para permitir la inclusión laboral de personas con discapacidad. También una violación de la ley 30.709 que protege los derechos laborales. Unas medidas tomadas fue que Sunafil abrió una investigación sobre las condiciones laborales y requisitos que la empresa no había tomado en cuenta para adaptar sus puestos
a trabajadores con discapacidad. También la empresa fue multada por discriminación laboral y por no aplicar ajustes razonables para el trabajo de personas con discapacidad. Eh, en cuanto al trabajador, la empresa fue obligada a proporcionarle un puesto adecuado a sus capacidades y le ofrecieron una compensación económica por el despido injustificado. Algunas multas y sanciones fueron que la empresa tuvo que pagar 50.000 aproximadamente por cada infracción grave, y la multinacional también fue sancionada públicamente para fomentar la responsabilidad social y la no discriminación en sus prácticas laborales. Ahora le doy paso a mi compañero que explicará acerca de las conclusiones del caso 2. Y bueno, en este caso nos deja una lección muy importante. La inclusión no es solo un derecho legal, sino una responsabilidad de todos. La discapacidad no debe verse como una limitación de personas, sino como una oportunidad para que la sociedad, y especialmente las empresas, eliminen las barreras que impiden la participación plena de todos. La historia de Alfonso nos muestra cómo la falta de empatía, de preparación y de sensibilidad puede llevar a situaciones injustas. También nos recuerda que existen leyes que protegen a las personas más vulnerables y que organismos como SUNAFIL pueden hacer cumplir estas leyes cuando se actúa correctamente. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.